Bien, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Muy bien, buenos días con Profesor, todos. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muy bien, estamos aquí conectándonos entonces para dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Sí, hoy en nuestra clase el curso de física y estamos iniciando este tercer bimestre luego de su tan ansiada semana de vacaciones. Espero que la hayan pasado bien, se hayan relajado, se hayan distraído y hayan regresado con pilas, ¿no? Con energías para proseguir este año escolar virtual, ¿no? Que estamos llevando a cabo. Así que, bueno, es algo histórico, ¿no? Antes no se ha hecho de esta manera, así que, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo, ¿no? Al menos por el tiempo que queda. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿No? Sí, pues, sí, al menos este año. Profesor, ¿y qué tal en los planes para su promoción 2020? Sí, ya estamos alistando la sala del Zoom, ya. Por ahí va a ser. La La están de- decorando y la todo. decoración con diapositivas, ¿no? Los diplomas virtuales, en PDF, en PDF. Pues muy bien, vamos a estar tomando asistencia. Entonces, a ver, por ahora tenemos a Omar, muy bien, Omar, Nicolás y Alexandra, que han madrugado hoy día. Profesor, siempre me equivoco. Ay, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí entonces el tema que nos toca. Nos toca movimiento armónico simple. Es el tema que nos toca ahora. Bueno, parte uno. Estamos iniciando este tema con la parte uno. La próxima semana lo vamos a completar. ¿Ya? Entonces vamos a ver este tema. Así que estén atentos porque, bueno, va a haber algunos conceptos que nos van a servir ahora, pero también la próxima clase. ¿Ya? Así que atención, atención. Muy bien. Este es un tema importante porque también lo van a ver luego en la universidad, ¿no? Posiblemente si llevan alguna carrera que tenga cursos de ciencias, entre ellos física, van a estudiar este tema también allí. Claro que con más profundidad, ¿no? Pero vamos a ver los conceptos básicos ahora. Muy bien. ¿Qué necesitamos entender antes de estudiar el tema en sí? Antes de estudiar el tema de movimiento armónico simple. Bueno, tenemos que tener claros algunos conceptos previos, como por ejemplo el de movimiento periódico y el de movimiento oscilatorio, ¿no? ¿Qué es el movimiento periódico? A ver, el movimiento periódico, el primero lo vamos a entender como aquel movimiento que se va a repetir. Se repite en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Es decir, realiza un movimiento, llega a o sea, desde su punto de inicio hasta su punto de final, y luego se repite. Desde su punto de inicio a su punto de final, y luego se repite, ¿no? Eso es un movimiento repetitivo, en otras palabras, ¿ya? Acá hay un ejemplo de él, es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, ¿no? ¿Qué pasa con la Tierra cuando termina su movimiento? Supongamos que la Tierra inicia aquí, ¿no? En este punto. La Tierra da la vuelta completa, ¿no? Y llega aquí, ¿no? Podemos recordar el calendario, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Y qué pasa? Otra vez inicia otro movimiento, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y otra vez inicia, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, es un movimiento que continuamente se está repitiendo, ¿no? De la misma manera. Ya, ese es un movimiento periódico, movimiento repetitivo, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, está sencilla la idea, ¿no? Está sencilla la idea. La Tierra no es el único objeto que hace este tipo de movimiento que se repite. Puede haber otros objetos también, como ya vamos a ver, que realicen un movimiento así, ¿ya? Y luego tenemos el movimiento oscilatorio. ¿Cuál será el movimiento oscilatorio? En el caso del movimiento oscilatorio, también se le va a llamar movimiento vibratorio, movimiento de vaivén, ¿ya?
va a ser aquel movimiento donde el móvil regresa, o sea, repite su movimiento, pero también regresa sobre la misma trayectoria en torno a una posición fija. Es decir, va a regresar por el mismo lugar por donde vino, ¿no? Por ahí va a regresar. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, digamos que la Tierra siempre avanza, ¿no? La Tierra no regresa, ¿no? La Tierra solamente avanza hacia adelante. Siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No regresa por el mismo lugar. En cambio, hay objetos que sí, ¿no? Por ejemplo, este reloj aquí, el reloj que tenemos aquí, un reloj de péndulo. Péndulo va a ser este objeto que está por aquí, ¿no? Que debido a diversas propiedades, no sé si han visto este tipo de relojes, estos relojes, ¿cómo se mueven? Esto se mueve algo así, ¿no? Este péndulo está primero fijo y cuando se le enciende empieza a girar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Así, de esta manera gira. Entonces, si se dan cuenta, el péndulo inicia por acá, por ejemplo, ¿no? Inicia por acá y luego baja, ¿no? En esta dirección hacia allá. ¿Y dónde termina? Si empezó a la izquierda, termina a la derecha, pues, ¿no? Hacia allá. Terminará por acá más o menos, ¿no? Claro que yo estoy exagerando un poco porque el reloj solamente se mueve en su interior, ¿no? No sale hacia afuera. Ya, pero lo estamos poniendo así para exagerar un poquito su movimiento, ¿no? Ahí está, más o menos ese movimiento es el que hace, ¿no? Entonces inicia ahí y luego avanza, ¿no? Hacia allá y luego regresa y luego avanza y luego regresa y luego avanza y luego regresa, ¿no? Ya, ese movimiento que se produce de esa manera se va a llamar movimiento oscilatorio. Porque oscila entre un espacio, ¿no? Entre una posición y otra posición, ¿no? Su posición de equilibrio podríamos decir que es la del centro, porque ahí no se mueve, ahí está quieto. Pero una vez que se activa su movimiento, ese movimiento se convierte en oscilatorio porque va a ir y venir por el mismo lugar, ¿no? O sea, va y viene por el mismo lugar donde estuvo. ¿Sí? Muy bien. A eso se le va a llamar movimiento oscilatorio. ¿Ya? Bueno, espero que hayan quedado claras las ideas. Entonces, ¿por qué es importante esto de aquí? Porque lo vamos a usar en este tema. ¿Ya? Hay que recordar también algunos conceptos más, los que se mencionan en la parte de abajo, como periodo y frecuencia. Esto ya lo vimos en movimiento circular, si se acuerdan, ¿no? Precisamente en el movimiento circular observamos un movimiento periódico, ¿no? Oscilatorio no, porque no necesariamente el cuerpo iba o regresaba, ¿no? Por donde venía, sino podía ir hacia adelante en forma circular. Entonces sí había un periodo y una frecuencia. Ahora, ¿cómo calculamos este periodo y esta frecuencia? Esto lo vamos a calcular con las fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Hay que recordar, eso sí lo habíamos visto en esa clase de MCU. El periodo se calcula el tiempo, dividiendo el tiempo entre el número de ciclos o número de vueltas, ¿no? Tiempo entre el número de vueltas. Y en el caso de la frecuencia, número de ciclos o de vueltas entre el tiempo, ¿ya? La frecuencia también va a ser la inversa del periodo, ¿no? Es decir, ambos al invertirse me dan lo mismo, ¿no? Si yo los invierto, puedo obtener o bien uno o bien el otro, ¿ya? Un dato más, el tiempo se mide en, ¿recuerdan? Se mide en segundos. segundos, muy bien, exacto. Y la frecuencia se mide en, ¿Fuerza? no, la frecuencia se mide en la inversa de los segundos. La inversa de los segundos eran los hertz, Microsegundos. ¿ya? Hertz, los hertz. ¿Ya? Para recordar también como dato, ¿no? O sea, el tiempo en segundos y la frecuencia, como es la inversa, será en hertz. Muy bien, vamos a ver ahora sí los conceptos del movimiento armónico en sí. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Bueno, vamos a decir entonces que se produce este movimiento armónico simple, más también se le llama por sus siglas, ¿no? Más. Cuando el movimiento cumple con las condiciones de que sea, primero, oscilatorio,
periódico y rectilíneo. ¿Ya? Oscilatorio, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene que volver por donde vino, ¿no? O sea, si fue hacia adelante, tiene que regresar hacia atrás, ¿no? Si fue hacia arriba, si subió hacia arriba, tiene que regresar hacia abajo, ¿ya? O sea, tiene que volver por donde vino. Eso significa que sea oscilatorio, que oscila entre dos posiciones opuestas, ¿no? También tiene que cumplir que sea periódico. ¿Por qué? Porque tiene que repetirse. Ese vaivén, ¿no? Esa ida y vuelta tiene que repetirse cada cierto tiempo fijo, cada periodo, ¿no? Y rectilíneo porque lo que vamos a estudiar de este movimiento es que se va a dar por ahora al menos, ¿no? Por ahora vamos a ver que se den superficies rectas, ¿no? Como dijimos, derecha, izquierda o arriba, abajo, ¿no? Por ahora. De repente luego vamos a ver otro caso especial la próxima clase, pero por ahora estamos viendo el caso recto, ¿ya? Muy bien, luego me dice, tiene que existir una fuerza recuperadora que trate de establecer el equilibrio, ¿ya? Esto también lo vamos a tomar en cuenta, va a haber una fuerza, en este caso la fuerza elástica, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta del resorte, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces también tiene que haber una fuerza que produzca ese movimiento, ¿no? Ese movimiento de vaivén. Muy bien, entonces, ¿qué sistemas tenemos que cumplen con todas estas características de un movimiento armónico, ¿no? Por eso se le llama movimiento armónico simple. Por ahora vamos a analizar un sistema, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Este es un sistema que vamos a analizar por ahora. Se le llama sistema masa-resorte. ¿Ya? ¿Por qué se le llama masa-resorte? Porque va a estar compuesto por un bloque que está atado a un resorte, ¿no? El bloque tiene masa y el resorte va a tener fuerza elástica, ¿no? Pero esto se va a considerar siempre y cuando no consideramos el rozamiento, ¿ya? O sea, ustedes saben que existe un rozamiento entre el cuerpo y la superficie, ¿no? Pero eso por ahora no lo vamos a considerar. Solamente la masa y la fuerza elástica que exista en el resorte, ¿ya? Entonces, este sistema masa-resorte es el que vamos a analizar. Vamos a analizar cómo se produce el movimiento armónico aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginémonos esta situación, pues, ¿no? Tenemos ahí un bloque atado a un resorte. Su posición de equilibrio va a ser cuando esté quieto ahí y el resorte esté sin moverse. Pero, ¿qué pasaría si nosotros lo jalamos? O bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, ¿no? Ustedes saben que el resorte se puede estirar, ¿no? Una de sus propiedades es que precisamente pueda estirarse. Si lo jalamos a la izquierda o a la derecha, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos posiciones finales, ¿no? Una posición final, vamos a dibujar aquí una simulación, sería que si lo jalamos hacia la izquierda, el bloque va a terminar por acá, ¿no? Entonces va a retroceder una distancia A. Fíjense aquí, ¿no? La distancia que se mide de retroceso es menos A. Menos porque va hacia la izquierda, ¿no? Y el bloque terminaría aquí y el resorte terminaría algo así, ¿no? Hasta acá nada más, ¿no? Entonces como que está comprimido. ¿Qué va a pasar entonces si está comprimido el resorte? Cuando nosotros lo soltemos, porque ahí lo estamos agarrando, ¿no? Lo estamos empujando, estamos haciendo una fuerza. Estamos nosotros ejerciendo aquí una fuerza que lo está empujando hacia allá, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces cuando lo soltemos? El resorte se va a estirar, ¿no? Y se va a estirar no solamente hasta donde estaba, sino un poco más incluso, ¿no? O sea, el resorte va a avanzar, se va a estirar y va a llegar hasta por acá de repente, ¿no? Ahí está, se va a estirar y va a llegar hasta por acá más o menos. Y el bloque va a terminar por aquí, en una posición futura de más A, ¿no? O sea, no va a terminar donde inició, que fue acá, sino va a avanzar. Va a avanzar una distancia de más A y ahí va a terminar, ¿no? Pero ahí no queda, sino que va a empezar a hacer un movimiento oscilatorio. Es decir, el bloque va y viene, ¿no? Para darnos una idea más o menos, se va a producir algo así, ¿no? O sea, tenemos ahí el bloque, esa es su posición original, ¿no? Sin embargo, cuando
empujamos el resorte, el bloque retrocede hasta acá, ¿no? Y cuando lo soltamos, el bloque empieza a avanzar y a retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, ¿no? Va a ser más o menos este movimiento. Va y viene, 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 hasta que llega un momento donde otra vez regresa al equilibrio, ¿no? Claro, esa es una situación que hemos observado. Ustedes probablemente han observado cuando, por ejemplo, jalaron de repente algún objeto que estaba sostenido en algún resorte, ¿no? O emplearon de repente algún objeto que cumpla, ¿no? Con esto de aquí. Los resortes siempre tienden a hacer ese movimiento, pues, ¿no? Van y vienen, ¿no? Por ejemplo, ese es un movimiento también que podemos observar al oprimir botones, ¿no? Aunque los botones funcionan con otro sistema, pero es similar, ¿no? O sea, nosotros presionamos un botón, este botón retrocede una distancia y cuando lo soltamos, otra vez regresa a donde estaba, ¿no? Claro, más o menos para darnos una idea. Bueno, vamos a ver qué propiedades se cumplen aquí. ¿Qué propiedades se cumplen aquí? Tenemos entonces las ecuaciones que me van a explicar precisamente todos estos movimientos que se hacen. Ahí tenemos, por ejemplo, el resorte estirado, ¿no? Desde su posición de equilibrio, estirado a una distancia mayor, ¿no? Aquí está. ¿Qué elementos tenemos aquí entonces? Vamos a tener los siguientes, ¿no? En el anterior ya habíamos, bueno, ya se mencionaba aquí algunos. Uno es el de la K, ¿no? La K, ¿qué es? Es la constante elástica, ¿ya? Ese es uno de los primeros elementos. Constante elástica, K. Eso vimos nosotros en el tema de fuerza, fuerza elástica, ¿no? O energía, ¿se acuerdan? Energía potencial elástica. Vimos que la constante K era una constante propia del resorte, ¿no? Es una propiedad, cada resorte tiene su propia constante. Y eso normalmente nos dan como dato del ejercicio, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos? En el sistema masa-resorte, que es el que estamos estudiando, vamos a encontrar los siguientes elementos. Amplitud. ¿Qué será la amplitud? La amplitud va a ser la distancia máxima que el cuerpo se va a mover, ¿no? Ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, es la distancia que varía desde su posición de equilibrio, que es esta del medio, hasta un extremo, ¿no? Hasta un extremo o hasta el otro extremo, ¿ya? Eso vendrá a ser la amplitud. Luego tenemos la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es la rapidez con la que el objeto se va a avanzar, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos la aceleración también puede ser hacia adelante, puede ser hacia atrás, dependiendo del movimiento. La masa del cuerpo en sí y la constante elástica, ¿no? Todos estos elementos son los que podemos observar ahí, que funcionan en este sistema. Y ahora vienen las propiedades, ¿no? ¿Cómo hallamos nosotros entonces la posición de este objeto en cierto momento? Aquí todo va a estar en función del tiempo, ¿ya? Claro, el tiempo es una variable que no estamos tomando en cuenta aquí, pero obviamente el tiempo siempre está presente, ¿no? El tiempo que se mide en segundos. Entonces, este tiempo va a condicionar estos tres elementos, la posición, la velocidad o la aceleración. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser la misma, pues, ¿no? Obviamente. Claro, cuando está en equilibrio, por ejemplo, va a mantenerse en una posición fija. Pero si yo lo oprimo y lo suelto, al pasar un segundo, yo no puedo especificar a simple vista, ¿no? O sea, si el bloque está aquí, fíjense, yo lo oprimo, va a llegar hasta acá. Y lo suelto, se va a empezar a mover así, ¿no? Así, 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 así. Por acción del resorte, ¿no? Va y viene, va y viene, va y viene. Entonces lo que yo tengo que hacer es detener en un momento, por ejemplo, pasado un segundo, ahí, lo detengo. Y en ese momento, en ese instante, puedo calcular la posición valiéndome de esta formulita de acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Primer elemento, posición. Segundo, el bloque, otra vez, lo oprimimos, lo soltamos y se empieza a mover así, ¿no? Así, 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 va a oscilar así, 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 por acción del resorte.
Y por ejemplo me dicen, calcula su velocidad en 2 segundos. Entonces yo calculo pasado 2 segundos, es lo que está por acá. ¿Qué velocidad tiene ahí? Para eso aplico la fórmula que está acá, ¿no? Que está en función del tiempo, t. Y luego tenemos la aceleración. En el caso de la aceleración, igual, ¿no? Yo oprimo el bloque y lo suelto y se empieza a mover, así, 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 así. Me dicen cuando pasaron 3 segundos. ¿Cuánto 3 segundos? Y va a estar por acá. Y otra vez, calculo ahí la aceleración con esa fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso nos van a servir las fórmulas para usarlas de acuerdo al instante de tiempo que me estén dando. ¿Ya? Muy bien. Tenemos algunas propiedades abajo. La velocidad máxima la calculamos en la posición de equilibrio. Si me piden la velocidad máxima, tiene que estar acá el cuerpo. La aceleración máxima está en los extremos siempre. ¿Ya? En las tres ecuaciones, las magnitudes van a tener signo negativo cuando van a la izquierda, posición, velocidad, aceleración, y positivo cuando apuntan a la derecha. ¿Ya? Esto es un dato extra, ¿no? Que nos va a servir también, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a depender también de la amplitud, pues, ¿no? Claro, que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya. Vamos a ver ahora otras fórmulas más también, ¿ya? Porque sí, aquí en este tema sí hay bastantes fórmulas, ¿ya? Bueno, como ustedes se van a ayudar con sus fórmulas a resolver, entonces no va a haber problema, ¿no? De que tengan que memorizárselas, no se preocupen. Van a tener siempre sus fórmulas a la mano, ¿ya? Ya, vamos a explicar aquí un poquito la composición de esto. Fíjense cómo están compuestas las fórmulas aquí. Dijimos que el principal factor es el tiempo, ¿no? T. Claro, porque el tiempo está presente en las tres. Fíjense, aquí hay un tiempo, ¿no? Aquí hay un tiempo. Aquí también hay un tiempo, ¿no? Entonces en las tres hay tiempo. Ya, el tiempo normalmente nos van a dar como dato, ¿ya? O lo podemos calcular nosotros. Luego tenemos el W. ¿Qué era el W? ¿Quién se acuerda qué era el W? Bueno, parece un W, ¿no? En realidad es un omega. ¿Alguien se acuerda? Eso también lo vimos en movimiento circular. Aquí hay dos veces incluso, fíjense. W. Empezaba con F. No, ¿Fuerza? R, ¿no? No. Parece, pero no. A ver, el W era frecuencia o velocidad. Creo que más se acuerdan con velocidad angular. ¿Ya? Frecuencia o velocidad angular. Ya, eso lo vimos ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en movimiento circular esto era así? Teta entre el tiempo. ¿No? Ya, aquí va a tener otro valor. Ya, ahorita vamos a ver su valor. Aquí, más que velocidad, vendrá a ser frecuencia angular. ¿Ya? Frecuencia angular. ¿Ya? Ese va a ser el significado que va a tomar aquí. Ahorita vamos a ver qué fórmula tiene. Frecuencia angular. ¿Ya? Y en el caso del A, que también está en las fórmulas, el A es amplitud, pues, ¿no? O sea, este A que está acá es amplitud. Amplitud, amplitud, amplitud. ¿Ya? Y en el caso del, este simbolito de acá, ¿no? Que es una letra griega, que se pronuncia Rho, si no me equivoco. Ahora vamos a verificar ese dato. Es una letra griega esa. Entonces, esa letra griega me va a indicar lo siguiente. No es una Rho. Ya, esa letra griega me va a indicar ¿qué cosa? Me va a indicar un ángulo, ¿ya? O un valor en radianes de va a ser un ángulo de desfase, se le llama, ¿ya? Desfase o variación inicial, podríamos llamarlo, ¿ya? Desfase o variación inicial. ¿Por qué? Lo que pasa es que estas fórmulas de aquí, A seno, ¿no? Amplitud por el seno de W por T, ¿ya? Estas funciones luego se interpretan mediante gráficas, ¿ya?
No sé si ustedes han visto en el tema, en el curso de álgebra o trigonometría, en uno de los dos, deben haber visto ustedes el tema de funciones trigonométricas. No sé si este año o el año pasado. Y las funciones trigonométricas son gráficas que nos permiten describir el movimiento. Por ejemplo, la función seno en una gráfica se dibuja así más o menos. ¿No? No sé si han visto este dibujo. ¿Alguien me confirma si lo han visto o no lo han visto? El año pasado probablemente. Por ejemplo, si yo en el plano cartesiano, ¿no? En el eje X y en el eje Y, quiero dibujar o quiero graficar esta función seno, ¿ya? Entonces, se grafica así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no vamos a usar nosotros estos gráficos, ¿no? Porque es un concepto un poco más avanzado. Este concepto sí lo van a usar en la universidad, ¿no? Voy advirtiendo. Ahí sí lo van a ver, ¿ya? Pero lo que sí vamos a hacer nosotros es darnos una idea, ¿no? De esta letrita griega que es el desfase. Esa letra griega es... Estoy buscando. Sí, creo que es phi. No lo encuentro. Bueno. Phi me parece que es la letra griega. Ya, esa letra griega, lo que vamos a hacer nosotros es medir el desfase o variación, dijimos, variación inicial. Variación inicial. ¿Por qué? Porque este es el ángulo que me va a permitir a mí decir de repente, cuán avanzada o retrasada está la función, ¿no? Si se dan cuenta, fíjense en el gráfico, una función normal empezaría aquí, ¿no? En la posición del x0. Pero puede que de repente esté un poquito más adelantada, ¿no? De repente no esté en el x0, sino esté en el x1, o en el x2, o en el x3, ¿no? Entonces cambia un poco ahí la función, ¿ya? O puede estar retrasada, -1, -2, -3, ¿no? Entonces cambia la posición de la función, ¿ya? Nada más eso me va a indicar este angulito, pero lo vamos a usar en ciertos casos, no siempre, no se preocupen, ¿ya? Ya lo vamos a ver más en los ejercicios. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a las otras fórmulas. Ahí está. Más vamos a trabajar con estas de acuerdo a lo que nos vayan pidiendo, ¿ya? Otra vez, no se preocupen porque ustedes van a tener las fórmulas a su disposición. No tienen que memorizárselas todas, ¿no? Necesariamente. ¿Ya? Pero sí hay algunas que son importantes, como por ejemplo, ¿cuáles? Estas de acá, de la frecuencia angular, son muy importantes, ¿ya? Tienen que recordarlas bastante. ¿Qué otras son importantes? Que también se usan mucho. Estas de acá, también esta de acá, las del periodo, ¿ya? También se usan bastante, ¿ya? Frecuencia, periodo, y por ahí, estas de acá también, ¿ya? Velocidad y aceleración máxima, ¿ya? Estas de acá también. ¿Ya? Si se dan cuenta son facilitas porque es A por omega y el otro A por omega al cuadrado, ¿no? Entonces no son tan complicadas de recordar, ¿ya? Pero la de frecuencia y periodo es así, pueden ser un poquito más complicadas, pero sí sería bueno que las practiquen más, ¿ya? Bueno, las otras ya son especiales para ciertos casos. El de posición inicial solamente cuando el tiempo vale 0, ¿no? Fíjense aquí, el tiempo vale 0, entonces el tiempo elimina la otra variable y me quedo solamente con A por el seno del ángulo de desfase. Y luego la relación velocidad-posición, cuando quiero relacionar esos dos términos. Y en el caso de la energía, cuando me piden la energía mecánica, ¿no? En cierto problema. Energía mecánica especialmente del resorte, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces, ¿ya? Vamos a avanzar. Y ahora sí pasamos a los ejercicios, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Para esto yo les dije que vamos a estar usando una plataforma alternativa para manejar mejor los ejercicios. Entonces me dan un minuto. ¿Ya? Como ya nos queda poco tiempo, entonces si se corta vamos a iniciar una sesión más, ¿ya? A ver, denme un minutito, vamos a buscar
está la diapositiva. Tenemos que trasladarnos. A ver, a ustedes no les he comentado porque no tuve clase antes. Lo que vamos a hacer ahora es para la parte práctica de la clase, ¿ya? O sea, para la parte de los ejercicios, vamos a estar usando una pizarra digital, ¿ya? Antes lo estábamos haciendo todo, por decirlo así, a mano, ¿no? Claro, tratamos ahí más o menos de que nos salga la letra lo mejor posible, pero he encontrado una pizarra virtual que me da muchas más herramientas, entonces me va a permitir trabajar mejor, ¿ya? Por ahí. Ya, entonces, a ver, vamos a entrar un ratito. Vamos a esperar que vaya cargando. Ya, vamos a ir viendo el primer ejercicio. A ver, el primer ejercicio me dice. Primer ejercicio, acá está, ¿no? De la siguiente ecuación de la posición, calcula el periodo en segundo. Ah, ya me están pidiendo el periodo, así que atentos, atentos a lo que tenemos que hallar. Atentos a las fórmulas también, vayan viendo ahí fórmulas del periodo. ¿Ya? Entonces, a ver, un ratito. Ya, sí está bien, sí me dan las herramientas. Ya, vamos a ir aquí entonces. Física. Ya. Vamos a compartir, ¿ya? Ya, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ya, muy bien. Física. Estamos en la clase, o bueno, en el tema de movimiento armónico. Simple. Estamos con cuarto. Ya, se ve un poco grande. Vamos a hacer un poquito más chico. Bueno, ahí. Ya, ahí está. La ventaja de esto es que me da varias herramientas que yo puedo aplicar, ¿no? De acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, ponemos aquí ejercicio 1. Y si ponemos los datos, el dato que me da el ejercicio 1 es, me dice, de la siguiente ecuación de la posición, tengo que copiar la ecuación de la posición. X 50 por seno de 3t más pi entre 2. Entonces será así. Esta es una ecuación de la posición. La ecuación de la posición era X. Este X va a estar con respecto al tiempo. Es igual a seno de 50 por seno de 3t más pi medios. 50 por seno de 3t más pi medios, ¿no? Pi, aquí tengo símbolos, la ventaja que me da. Está el pi, el pi, el pi, el pi. Acá está, pi medios. Ahí está, cuenta. Metros. Bueno, todo esto en metros. Ya sabemos que siempre la distancia o la posición se mide en metros, ¿no? Ya, entonces esta es la ecuación de la posición, me dice. Este es el dato que me da. Ecuación de la posición. Ya. Ahora, ¿qué me dice? Este es el dato, ¿ya? Fíjense, me están dando esto como dato, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen? Calcula el periodo de oscilación. Me están pidiendo a mí entonces hallar el periodo. ¿Cómo vamos a hacer para hallar el periodo entonces? Bueno, esta ecuación, aunque parezca algo no resuelto, ¿no? En realidad me da mucha información. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar nosotros cuál era la forma original de la ecuación. La ecuación de la posición originalmente es esto, ¿no? Fíjense, A por el seno de WT más el ángulo phi, ¿ya? Entonces, originalmente esta posición no está clara, ¿sí o no? Todos los elementos que me dan ahí son elementos desconocidos.
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es valernos de una comparación. Vamos a comparar esa ecuación original con la que tenemos nosotros aquí en el dato, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comparar. Esta es la que me dan a mí de dato. Y acá abajito vamos a poner la original. La original es, aquí es A, aquí es omega. Este es el omega está por acá. Omega. Acá está. ¿No? Y por acá está el otro ángulo, que es phi. Phi es. Claro, porque no hay otra letra que se le parezca. Sino que me parece que hay distintas formas de escribir de repente. Ya. Esta de acá. Ajá. Phi. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí. Fíjense ahí. Esa es la forma original. Vamos a ponerlo ahí de azul, ¿no? Esta es la ecuación en su forma original. Forma original. De la ecuación. Entonces, si esa es la forma original de la ecuación, ¿qué significa? Significa que lo que yo puedo hacer es comparar. Comparar la primera con la segunda. El dato con la forma original y ver cuáles son los elementos que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, cuánto vale A, cuánto vale W, ¿no? O omega, y cuánto vale phi. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer en la siguiente sesión porque ya se nos está acabando. ¿Ya? Vuelven a entrar, por favor, vuelven a entrar. Los voy a estar aquí esperando. ¿Ya? Vuelven a entrar.